Vamos a pasar a la palabra. Les decía, el tema es bendecidos para bendecir. Y habíamos leído rápidamente 1 Corintios 10. Si vamos a ir rápido, 1 Corintios 10. Es muy importante que todo lo que leemos, que todo lo que vemos en la Biblia, y aquí hago un paréntesis, es para nuestra enseñanza. Nuestra hermana Berta, de una manera muy generosa, nos dio unas hojas con la lectura diaria. No quiero preguntar quiénes van al corriente en su lectura diaria de la Biblia, pero si no lees la Biblia, déjame decirte que estás anémico espiritualmente, y los que están anémicos espiritualmente no tienen fuerza para poder hacer nada. Sergio decía que no es porque yo ore, yo no tengo ningún poder especial, el poder es de Dios, pero Dios le da al justo la fuerza y la fe para que sean hechos los milagros que todos queremos. Yo de verdad aprecio mucho a todos ustedes, y yo cada vez que oro por alguien lo hago con todo mi corazón, con fe, pero necesitamos leer la palabra, creer la Biblia, creerle a Dios, y entonces vas a ver por qué eres justo. No es porque seas bueno, no es porque seas pastor, somos justos por la sangre de Cristo. Él nos justificó y por eso podemos ser bendición. Así que lean su Biblia. Mira lo que dice aquí esta preciosa palabra, 1 Corintios 10, primero el verso 6, quiero que leamos. Dice: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como algunos codiciaron. Y luego el verso 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es importante que podamos entender que lo que estamos dando aquí está hecho para que nosotros podamos crecer en sabiduría y cambiemos modelos que todos tenemos mal y que nos han enseñado desde niños a veces, y que debemos cambiarlos para poder vivir dentro de la voluntad de Dios y recibir la bendición de Dios para nosotros ser de bendición. Así que hablamos esta vez rápidamente de Abraham, y dice Génesis 12, 1, 2 y 3, que Dios llamó a Abraham y le dijo: Abraham, sal de tu casa, vete de tu tierra y de tu parentela, y yo haré de ti una nación grande. Te voy a hacer famoso, te voy a dar renombre, y te voy a hacer que seas bendición para todas las familias de la tierra. En tu simiente todas las familias de la tierra van a ser benditas. Y se cumplió, y se sigue cumpliendo, y se sigue llevando a cabo el propósito que Dios tenía en esto. Después podemos ver que viene Isaac, y cuando Isaac se casa, en el vientre de su esposa, de Rebeca, hay una lucha entre los dos hermanos que estaban ahí, Jacob y Esaú, y ya vimos que nació primero Esaú, pero Dios da la bendición a Jacob y le dice que el mayor va a servir al menor, se lo dice a la mamá. Y yo hice ahí mi propia imaginación de que nació primero el otro porque le ganó, porque era más fuerte, pero eso no está en la Biblia. Lo importante es que la bendición de Dios estaba sobre él. Y llegamos al punto en que Jacob también sale de su casa después de robarle la bendición a su hermano, después de haber hecho trampa porque engaña a su padre que estaba ciego y lo hace creer que él era Esaú. De ahí sale y se va con Labán a buscar esposa, y ahí se encuentra con uno más o menos como él, tramposo, y también Labán le hace trampa, le da a su hija Lea en lugar de Raquel, que era por la que él estaba trabajando, y él no se da cuenta y desprecia a esta preciosa mujer Lea, y después trabaja otros 7 años también para quedarse con Raquel, se queda con Raquel, pero el punto está en que sigue Jacob viviendo una vida en sus propias fuerzas. Dice ahí en la palabra de Dios que él trabajó para Labán mucho tiempo, y mientras él estuvo ahí, Dios bendijo a Labán. Mientras Jacob estuvo en la casa de Labán, Dios bendijo a Labán. Y un día ahí vamos a Génesis 30 rápidamente, un pequeño apunte. Mira lo que dice aquí Jacob 30. Dice, aquí está: porque poco tenías antes de mi llegada, y ha crecido en gran manera o en gran número, y Dios te ha bendecido con mi llegada, y ahora, ¿cuándo voy a trabajar para mí?
O sea, él había trabajado para Labán y Labán había sido muy enriquecido, pero le dice, yo desde que llegué te ha bendecido Dios, pero ¿cuándo voy a trabajar para mí? Y la historia dice que entonces le dijo, bueno, las que salgan, todas las ovejas y los cabritos que salgan rayaditos, que tengan colores, serán tuyos y los lisos van a ser míos. Y él empieza a hacer una estrategia para tener los corderitos rayados y resulta que lo logra y se vuelve riquísimo. Pero no fue él, sino fue Dios. Dios le muestra después en un sueño que no había sido su estrategia, sino que Dios ya le había permitido tener la bendición. Y después de esto vamos, que él sale de ahí ya con mucha riqueza, sale de la casa de Labán y se va, y entonces en el camino tiene mucho miedo porque Esaú, su hermano, viene para matarlo. Él había prometido que lo iba a matar, se contentaba con eso y en esa nos quedamos, ¿verdad? Que llega ahí al valle de Jaboc, y ahí en el valle de Jaboc, que después el ángel le llama Peniel, él tiene una lucha con Dios. Y hay algo muy curioso, esto a veces uno se imagina como que estuvieran luchando, ¿verdad? Como si fuera en la lucha libre, pero no, es una lucha espiritual. Esa noche Jacob se pasa la noche luchando contra Dios, como muchos de nosotros luchamos porque queremos hacer nuestra voluntad y no queremos hacer lo que Dios quiere que hagas. Esa es una lucha. Es una lucha de obediencia, es una lucha con nosotros mismos, porque ¿cuántos queremos hacer algo y no lo hacemos? ¿Cuántos hemos un día pensado en un propósito bueno y no lo llevamos a cabo? Yo me emociona, me llama la atención mucho como el apóstol Pablo, que dice, ay de mí, que lo que no quiero hacer eso hago, y lo que quiero hacer no lo puedo hacer. Así nos pasa a muchos. ¿Cuántos les ha pasado? Yo quiero ser un mejor esposo y de repente me veo siendo hostil o siendo no tan amable o tan amoroso con mi esposa. Yo quiero ser un mejor padre y de repente me encuentro regañando a mis hijos, a veces de más, y no quiero hacerlo, pero me encuentro haciendo cosas que no quiero. Así que aquí encontramos a Jacob luchando contra el ángel en Peniel. Esto está en Génesis 32, lo leen después. Y luego nos damos cuenta de que todos estamos teniendo esa lucha. Y dice que luchó toda la noche. Ese toda la noche quiere decir que había luchado toda su vida. En este momento Jacob tiene 100 años. 100 años había vivido Jacob luchando contra Dios porque quería la bendición, pero él quería tomarla de su propia voluntad y con sus propias fuerzas. Y el ángel le dice por fin, bueno, le dice él al ángel, yo no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y el ángel le dice, bueno, te voy a bendecir. Ya tu nombre no va a ser Jacob, ahora vas a ser Israel. Y dice que lo toca en la unión del muslo y ahí lo descoyunta y ahí cambia la vida de Jacob. Físicamente hubo un cambio, pero espiritualmente hubo un cambio muy poderoso, porque él dijo, yo no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Y cuando tú le dices al Señor, de veras bendíceme, prepárate, porque la bendición puede ser muy dolorosa al principio, porque primero Dios tiene que quitar de nosotros todo aquello que Dios no puso en nuestra vida, y eso a veces va a doler. Jacob sale de esa reunión de una manera muy, muy tremenda. Y dice, el ángel le dijo, has luchado contra Dios y también contra los hombres. Había luchado contra su hermano, había luchado contra su papá, había luchado contra Lea, había luchado contra Labán, había luchado contra todo lo que venía a su vida. En lugar de ser bendición, él se había vuelto un guerrero y quería tomar la bendición por la fuerza. Pero aquí el ángel lo toca. Y finalmente ese Jacob, que yo me imagino que era un hombre a estas alturas, un hombre rico, un hombre que estaba acostumbrado a salirse con la suya, era un hombre que caminaba quizá con cierta altivez, con cierto orgullo. Y así la Biblia enseña que hay varias cosas que Dios aborrece, 6 cosas y aún 7 aborrece, y una de ellas es la mirada altiva. El hombre que se siente por encima de los demás. Yo me imagino que Jacob era un hombre orgulloso, era muy rico, tenía siervos, siervas, camellos, asnos, vaquitas, becerritos, ovejas y de todo. Y me imagino que era como muy así, muy soberbio, hasta en su forma de caminar. Yo no sé si tú has visto, hay gente que porque tiene mucho dinero caminan, que bueno, parece que van sobre nubes y que el aire no les pega. Bueno, ese día lo toca el ángel y Jacob sale físicamente con algo diferente y empieza a caminar con una expresión de dolor y arrastrando la pierna, no la podía mover, y cambia su actitud y después se encuentra al hermano y empieza la bendición de Dios a operar. Jacob encuentra a Esaú y ahí Esaú, cuando lo ve, dice, ¿cómo voy a matar a este pobre inválido?
que viene en su camello con su letrero de handicap, ¿verdad? Y dijo, no, pues no le puedo hacer daño, y lo abraza y lo perdona, y tienen un reencuentro los hermanos, y ahí empieza la segunda etapa de la vida de Jacob. ¿Qué actitudes quería Dios cambiar en Jacob? Mira, Dios le había dado a un hermano, y Jacob hizo de ese hermano un enemigo porque lo envidiaba, porque quería lo que el hermano tenía. ¿Estamos ahí? A nosotros nos ha dado personas a nuestro alrededor. A mí me dio una esposa y me la dio para que la ame, para que la bendiga. Y a veces parece que, pues como que la quiero lastimar. A veces como que le hago daño, tanto daño que a veces me debo avergonzar de cómo la trato. No sé si a alguien le suena así. A mí me dio hijos para bendecirlos y de repente me los ando sonando y me los sueno bien. Está mal. Dios no quiere que yo haga eso. Dios quiere que yo sea bendición. Dios le dio un papá que estaba ciego y en lugar de ser ayuda, resultó que lo engañó. ¿Has engañado tú a alguien que Dios haya puesto en tu vida? Dios no nos dio a las personas para herirnos, ni para aborrecernos, ni para lastimarnos, nos los dio para bendecirlos. El mensaje es bendecidos para bendecir. Y yo te decía que Dios nos dio a Cristo, a los que estamos aquí, que tenemos a Cristo, nos dio la bendición más grande que cualquier ser humano puede tener. Y nos los dio para bendecir a los demás, no para pelear mis derechos. Si Jacob no hubiera peleado contra Esaú, la primogenitura, Dios de todas maneras lo iba a bendecir. No necesitaba robársela. Él no necesitaba engañar a su papá. Él no necesitaba, cuando Dios le dio a Lea. Yo te digo que a mí me emociona esa historia porque, pobre Lea, ¿qué culpa tenía? A Lea el papá le dijo, tú vas a ir y te vas a dormir esta noche en la tienda de Jacob. Y cuando Jacob se levanta en la mañana y ve que es Lea y que no es Raquel, dice, ¿qué es esto aquí? Y debe haberle hecho una expresión que debe haber herido profundamente su alma. Era una linda mujer. Y él la desprecia y la hace a un lado. Y las mujeres, varones, todas las mujeres casadas, varones, hay casados por aquí, ¿verdad? Ahí veo uno, ahí veo otros, todavía no, pero ahí veo otros. Todas las mujeres necesitan el amor del esposo. Varones, escucha, las mujeres necesitan sentirse amadas por el esposo. Lea no se sentía amada por Jacob y lucha y dice, ahora le di un hijo y ahora sí mi marido me va a amar, y no la ama. Y le da otro hijo y dice, ahora sí, y tampoco. Y le da otro y tampoco. Y le da el cuarto y dice, ya no quiero que me ame. Ahora voy a alabar a Dios. Ahora le voy a dar gracias a Dios porque Él es el que me está dando los hijos. ¿Qué haces con la esposa que Dios te dio? ¿La desprecias, la menosprecias o la amas? Y no digas, ay, es que ya no me gusta. Bueno, pues tú la escogiste. Pero independientemente de todo, Dios nos dio regalos para bendecir y no para destruir. Le dio una mujer maravillosa, como te digo, y la menospreció. Le dio un suegro, Labán, al que podía y debía bendecir porque tenía la capacidad para bendecirlo, porque tenía habilidades, pero siempre en su ser interior él quería lo que el suegro tenía. Él quería la riqueza de Labán y compitió con él. Y llegó el momento en que él empezó a hacer su trampa para quedarse con el ganado, con las ovejas. Y él salió de ahí y la otra esposa, Raquel, se lleva hasta los ídolos del papá. ¿Por qué? Porque el corazón de Jacob estaba equivocado. ¿Cómo puedo yo pedirle a uno de mis hijos que ame a Dios si mi corazón no muestra amor por Dios? ¿Cómo puedo pedirle a mi hijo que sea obediente a mí si yo no obedezco a Dios? ¿Cómo puedo yo pedir lo que yo no puedo dar? Y ahí tendríamos que reflexionar. Eran las actitudes que Jacob tenía y que debían cambiar. Y están escritas ahí para que nosotros viéramos cómo Dios lo quería cambiar. Ahora empieza la segunda etapa. Ahora sí el ángel le dice, bueno, conste, tú pediste, te voy a bendecir. Y empieza la segunda etapa de la vida de Jacob. Y para empezar, pierde a Dina, su hija. Va a un lugar que se llama Siquem y ahí el príncipe de Siquem ve a la muchacha, dice, esta está bien requete guapa, y la agarra y la toma y la hace suya. Después se da cuenta de que estaba enamorado de ella y ella también de él. Entonces dicen, vamos a ver a tu papá, le voy a pedir perdón y le voy a decir que
que me quiero casar contigo. Y se va y hablan con él y él le dice, bueno, pues no estuvo bien lo que hiciste, a ninguno nos gustaría que deshonraran a nuestras hijas, ¿o sí? ¿Verdad que no? Y luego te digan, ay, ahora sí me quiero casar, déjame darte 2 cachetadas primero y luego te casas, ¿no? Porque esa sería, yo eso haría, así que, bueno, pues donde está mi hija, abusada, porque primero le pego y unas cachetadas y luego a ver si te dejo que te cases. Pero este hombre hace un pacto con el rey y le dice, está bien, mira, los hijos le aconsejan, le dicen, diles que se circunciden. Y si se circuncidan, entonces nos casamos. Y entonces hacemos alianza con este pueblo. Y lo hacen, y estos 2 hijos, que eran Simeón y Leví, hacen una trampa. Y cuando el pueblo estaba todo circuncidado, ellos deciden entrar con espadas y matan a todos los varones. Fíjate qué le empieza a pasar a la vida de Jacob. Pierde a su hija. Después, los 2 hijos lo hacen quedar aborrecible. Dice que él se volvió aborrecido y abominable en esa tierra porque mató a todos los varones. La hija, por supuesto, pues no amó a su papá ya nunca más porque mató al que iba a ser su marido. 2 cachetadas nomás. Pero estos lo mataron, no el papá, fueron los hermanos los que lo mataron. Y después Rubén, el hijo primogénito, tiene una relación con una de las mujeres de su papá. Y también deshonra al papá. Ve la vida de Jacob. Estaba aparentemente bien, pero no estaba tan bendecido porque aunque tenía mucho dinero, él vivía con temor. Le tenía miedo a Labán, le tenía miedo a Esaú y no sabía ni a dónde ir. Venía huyendo de un lugar, iba huyendo a otro lugar donde lo esperaban para matarlo. Ahora ya estaba bien y Dios ya le había dado la bendición, pero empieza a quitarle cosas para poder tratar con el corazón de Jacob. Pierde a su amado hijo José. José era el consentido, ¿verdad? Todos saben la historia de José. Le había dado un manto de colores porque era un hijo bien lindo, bien obediente, bien bello, algo presumidillo, porque decía, es que soñé que todos se inclinaban ante mí. Y eso les caía regordo a todos, hasta a él. Decía, pues ¿qué se cree? Pero finalmente lo pierde y lo cree muerto. Otro trancazo que se lleva ahí. Después, Judá fue el que dijo, vamos a vender a mi hermano. Y yo no sé los demás qué hicieron, pero en la historia de José, la Biblia dice que todos los hermanos de José tenían una mala reputación. Léelo y te vas a dar cuenta que ninguno era bueno. ¿Cómo estaba la familia? Yo te preguntaría, si tú tuvieras 12 hijos y el más bueno te lo mataran y a todos los demás tuvieran mala reputación y uno se metiera con tu mujer y los otros te hicieran aborrecible en tu trabajo y en donde quiera que te mueves. Quiero nada más que pongas la película de lo que pasa en la segunda etapa de la vida de Jacob. Todo se empieza a desmoronar y empieza a decaer. Era muy rico, ¿te acuerdas? Leímos cuando salió de ahí de con Labán, era muy rico. Y de pronto empieza una hambruna en la tierra. Y entonces tienen que ir a Egipto a comprar grano. Léelo en la Biblia, yo te lo estoy platicando, pero yo ya lo leí todo y yo te invito a que lo leas. Por eso te estoy diciendo dónde encontramos esto. En Génesis, ahí en el 34 empieza un poquito todo lo que le empieza a pasar a Jacob. Al 35 es donde Rubén lo deshonra. En el 35, 26 es donde dice que los hermanos tenían mala fama o mala reputación. Pierde a José. Después de un tiempo, José, haciéndose todavía no conocido por sus hermanos, les dice, díganle a su padre que venga conmigo. Y de alguna manera Jacob no quería ir y le dice, bueno, José hace una trampa y les pone una copa que era de él y entonces detiene a uno de los hermanos, lo retiene como si fuera un prisionero y le dice, no lo voy a soltar hasta que no venga con ustedes su hermano el menor, que era para entonces el más favorito, el consentido o el preferido de Jacob, Benjamín. Y Jacob decía, no, ustedes no se llevan a Benjamín por nada. Esto es lo último que me queda, yo es lo que más amo y no lo voy a dejar ir. Ya había muerto su esposa Raquel, ya había muerto Lea también. Así que Jacob tenía un amor especial por Benjamín. Era el que todavía no lo acababa de decepcionar. Pero llega el momento en que está tan mala situación que tiene que soltar a Benjamín. Ya no es que lo pierda, él lo tiene que entregar. Quiero que vayas conmigo ahí a Génesis 43, verso 44. Bueno, 43:1 dice, y el hambre era grande en la tierra. Y entonces ya en el verso 44, perdóname, es en el capítulo
capítulo 43 y capítulo 44, ahí lo tienen que leer, no escogí los versículos, pero dice por ahí en uno de los versículos, si alguien lo encuentra rápido, dice, bueno, si yo he de ser privado de mi hijo, pues que así sea. Esta vez alabaré a Dios. A ver si alguien encuentra ese versículo. Yo pensé que lo había apuntado y no lo apunté, pero está ahí cuando tiene que dejar ir a José. ¿20 qué? 43:14. Gracias, hermanita. Dice, y el Dios omnipotente les dé misericordia delante de aquel varón y les suelte al otro de sus hermanos que estaba detenido y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, entonces que así sea. Finalmente aquí suelta Jacob lo último que tenía. Dios llevó a Jacob. A esta altura ya tiene 130 años. Después de que el ángel lo toca, era el año 100 de su edad. En 30 años más Jacob pierde todo. Yo te preguntaría, si fue Dios el que te dijo te voy a bendecir y te vienen 30 años de cosas que no están del todo bien y empiezas a perder todo hasta la riqueza, dirías pues no lo bendijo el ángel, ¿verdad? No, sí lo bendijo. Primero tenía que ponerlo donde tenía que estar para poder entonces hacer la bendición bien para Jacob. Así que la vida de Jacob empieza a tener un desliz muy grande y empieza a llegar al fondo del precipicio. Dice la Biblia que lo manda llamar José. Déjame ver, sí lo apunté. En el 45:11, fíjate cómo le dice José. Dice, bueno, déjame leer desde antes, desde el 9, 45:9. Les dice a sus hermanos, dense prisa, vayan a mi padre y díganle así. Ya se había revelado a ellos como su hermano. Así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos y tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Verso 11, y ahí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tú tienes. La vida de Jacob realmente venía en un declive muy marcado, venía la destrucción de Jacob y de todos sus sueños, pero acuérdate que la bendición viene de Dios y Dios quería que él tocara a fondo para entonces poder usarlo para lo que él quiere usar tu vida también y la mía. No nos va a llevar al fondo. Lo que él quiere es que podamos corregir el camino para que no lleguemos a el extremo que llegó Jacob. Llegó el momento en que Jacob, cuando se presenta con Faraón, Faraón le dice que cómo está y le dice que cuántos años tiene, le dice 130 años. Y han sido pocos y han sido malos. Él declara que su vida había sido mala. Y ahí es donde empieza la tercera etapa de la vida de Jacob, que es la etapa que tú y yo tenemos que vivir y saber cómo la vivimos, saber lo que vamos a hacer con lo que Dios ha puesto a nuestro alrededor, porque cuando no cuidamos lo que Dios nos ha dado, entonces eso se va a convertir para nosotros en algo de sufrimiento. A partir de Génesis 47 es donde Dios empieza a hacer su obra de bendición. Dice en el 47, vino José, hizo saber a Faraón y le dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán y aquí que están en la tierra de Gosén. Era la tierra más rica de todo Egipto. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y entonces, los presenta Faraón. Entonces Faraón, en el verso 5, Faraón habló a José y le dijo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto está delante de ti. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Llévalos a la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, dales puestos de mayorales en el ganado mío. Después presentó José a su padre Jacob y lo presentó delante de Faraón. ¿Y qué hizo Jacob? Quiero que lo leas bien. ¿Qué hizo Jacob? Verso 7. Jacob, ¿qué hizo? Bendijo a Faraón. Esto es cuando ya Jacob no tiene nada para dar. Entonces, ¿cómo puedo yo ser bendición si no tengo nada? Tenía lo más valioso, tenía a Dios. Y Jacob bendice a Faraón. Y más adelante, la Biblia nos los vuelve a decir. Un poquito más adelante, en el verso
Vimos el 7, el verso 10. Lee conmigo el verso 10. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Ya hubo el cambio en Jacob. ¿Qué es lo que Dios le dijo a Abraham? Y yo te bendeciré y tú serás de bendición. Y esa misma promesa está hecha a ti y está hecha a mí. Y yo no tengo que pelear por mi bendición. No puedo estar deseando lo que tiene alguien más. Yo tengo que ser sensible a lo que Dios quiere hacer conmigo y no arrebatarle a alguien lo que es suyo. Es como si yo me fuera a meter a una iglesia grande con un edificio muy bonito y destruyera la reputación del pastor para quedarme con ella. Eso sería en mis fuerzas. Si Dios quiere que yo sea prosperado, Dios me va a prosperar. Y si Dios no quiere, yo estoy contento con lo que Dios me da. Hay algo que la Biblia llama contentamiento. Y el ejemplo perfecto lo tenemos en José. José vivió en casa de Potifar. Potifar era su amo, lo había comprado como esclavo. Y dice la Biblia que desde que José llegó con Potifar, Potifar fue muy bendecido. Todo lo que el varón tocaba era enriquecido. ¿Quién era el rico? ¿José o Potifar? No. ¿Quién era el que era bendecido? ¿José o Potifar? Potifar. José seguía siendo un esclavo. O sea, de un amo más rico cada día, pero el bendecido era ¿quién? Potifar. Pero Dios quería que José fuera puesto por encima de Potifar. ¿Tuvo que matarlo José para quedarse con su herencia o no? ¿Tuvo que engañar a alguien? ¿Tuvo que decir mentiras? ¿Tuvo que hacer trampas? No, hasta le hicieron trampas a él, lo metieron a la cárcel y en la cárcel Dios hace una obra milagrosa y sale de ahí José para convertirse en el jefe de Potifar. ¿Quién le dio la bendición? Dios, no fue José. ¿Quién le reveló los sueños a José? Dios. ¿Quién lo levantó con Faraón? Dios. ¿A quién le puso el consejo para el sueño de Faraón? A José, para que José fuera lo que Dios quería hacer. No tuvo que arrebatar la bendición. Escúchame bien, tú y yo no tenemos que arrebatar la bendición. No tenemos, eso no quiere decir tampoco que te sientes en tu casa y digas, no voy a trabajar. No, hay que ir a trabajar. Hay que ir a hacer todo lo que queremos hacer, porque si no van a decir, el pastor dijo que yo no tengo nada que hacer, que la bendición me va a llegar. No, o sea, José trabajaba. Ahí en la cárcel lo pusieron como el mero mero de la cárcel, ¿verdad? Yo creo que era el que primero barría, trapeaba y planchaba y hacía todo. Y después ya le fueron dando gente que lo estaba ayudando. Pero José era un hombre trabajador y Dios lo iba a bendecir. Y Dios te va a bendecir a ti y me va a bendecir a mí. Si nosotros hacemos lo que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Qué quiere Dios que seamos tú y yo? Que seamos bendición. Repítelo conmigo. Dios quiere que yo sea bendición. Lo único que le pidió Dios a Abraham cuando le dijo yo te voy a bendecir y en ti serán benditas todas las familias y el que te bendiga yo lo voy a bendecir y al que te quiera hacer malo yo me voy a encargar de él, al que te quiera hacer daño. Pero lo único que le pidió es ser perfecto y camina delante de mí. Yo leo la Biblia y veo que Abraham no fue perfecto. Se equivocaba, andaba echando mentiras, pero sí caminaba delante de Dios. Abraham no ocultaba sus faltas. Abraham reconocía cuando se equivocaba y caminaba delante de Dios. Eso es muy importante. Caminar delante de Dios no es que tú digas, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Yo voy a caminar delante de ti. Es caminar de acuerdo al libro que tenemos nosotros en la mano. Que yo sé que si lo hubiera tenido Jacob, Jacob no se hubiera equivocado tanto. Pero Jacob no tenía una Biblia. Pero nosotros sí la tenemos. Camina delante de Dios es caminar conforme a lo que Dios nos habla aquí en su palabra. Yo quiero que veas lo que sucede un poquito más adelante. A partir de ahí, la Biblia es muy curiosa. A mí me llama mucho la atención. ¿Por qué la Biblia tuvo tanto énfasis en mostrarnos los errores de Jacob, los engaños de Jacob, las fallas, las equivocaciones? ¿Y por qué cuando Jacob ya está bien, ya no nos dice a detalle lo que tenía que pasar? Porque leímos en 1 Corintios que estas cosas fueron escritas ¿para qué? Para amonestarnos, para no codiciar lo que no debemos codiciar. Y también están escritas para que nosotros sepamos lo que debemos saber y no caigamos en ninguna condenación. Lo que no está escrito es porque está bien hecho. Es lo que Dios quiere que hagamos. Ya no se habla mucho de Faraón. Pero Jacob bendice a Faraón 2 veces, eso sí nos dice. También en Génesis 48 vemos que Dios hace que Jacob bendiga a sus hijos. En Génesis 48, vamos ahí tantito, Génesis 48 y Génesis 49. Quiero que vayan
conmigo, por favor. Jacob empieza a cumplir con el propósito con el que Dios le llamó. Jacob no había hecho una buena tarea mientras lo estuvo deseando nada más lo que tenían las demás personas. Cuando Jacob deja de querer lo que tenían los demás, Jacob no venía ya con la intención de decir, vamos a matar a Faraón y me quedo con Egipto. Lo podía haber planeado, de acuerdo como era antes, lo pudo haber hecho. Le pudo haber dicho a José, oye, ¿qué te parece si hacemos una poción que lo mate y nos quedamos con Egipto? Ya no hizo nada de eso. Jacob cambió, empezó a bendecir. La vida de Jacob tuvo un final feliz. Yo espero que no te pase a ti o a mí, que tengamos que esperar hasta el final de nuestra vida para tener un final feliz en nuestra vida. La felicidad que Dios tiene para tu vida la tiene hoy y la tiene aquí. Y por eso la Biblia dice que para eso está escrito. Ahora, la esencia de nuestra promesa. ¿Tenemos promesas de Dios? Muchas. ¿Cuántos tienen promesas de Dios? Yo tengo muchas promesas de Dios. A mí me dio promesas hace 20 años y no se han cumplido, pero no quiere decir que no se van a cumplir. Dios las va a cumplir. Quizá el que le está estorbando para que se cumplan soy yo, porque las quiero alcanzar en mis propias fuerzas. Pero Dios tiene cosas preciosas para cada uno de nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser bendición. Si tú eres una bendición en tu entorno, escúchame bien, porque este es el corazón del mensaje. Si tú eres bendición, Dios va a cumplir todas sus promesas en ti. Jacob murió en buena vejez y fue llevado a enterrar donde estaban sus padres y donde estaba Lea, no Raquel. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso cómo Dios acomoda lo que nosotros desacomodamos, cómo Dios ordena lo que nosotros no recibimos. Pero Dios es bueno y Dios es perfecto. Dios va a acomodar lo tuyo si tú amas a Dios. ¿Qué te toca a ti y a mí hacer? Yo te quiero preguntar, ¿quién es para ti Esaú? Piénsalo para ti, no me contestes, nada más piensa para ti. ¿Quién es Esaú? ¿Quién es alguien que tiene lo que tú quieres y que a veces hasta te puede dar envidia? Puede ser una persona, puede ser un hermano. A lo mejor mi hermano canta bien, baila bien y tiene todo bien y yo no, yo soy la ovejita negra. Y yo, en lugar de tener un hermano al que debo servir, al que debo ayudar para que él crezca y florezca, estoy tratando de robarle lo que él tiene. A lo mejor no es un hermano en la carne, a lo mejor es una persona cerca de ti. A lo mejor tú quieres estorbarle a alguien porque a él le va bien y a ti no te va bien. Y a ti Dios te dio la promesa, pero Dios te puso para hacer bendición. Yo quiero preguntarte, ¿qué hubiera pasado si Jacob no le hubiera vendido la sopa de lentejas por su primogenitura? Si le hubiera dicho, ay hermanito, toma lo que quieras, todo es tuyo. Tú eres el mayor, tú eres el primogénito. ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiera perdido la bendición? Claro que no, Dios iba a cumplir su promesa, porque al final no la tomó ni de ahí, se la dio Dios. ¿Quién es tu Esaú? Piensa. ¿Quién es aquel que sabe que tiene el ministerio que yo quisiera tener? O aquel que en lo secreto le tengo coraje o le tengo envidia. Y yo quisiera que hoy tú pudieras decir, bueno, si hay alguien así en mi vida, hoy quiero quitar eso de mí y quiero ser bendición. Me voy a volver el siervo de esa persona a la que yo le he querido hacer mal porque quiero ese lugar, porque quiero tomar lo que es de él. Y decirle a Dios, si tú quieres que le sirva, le voy a servir. Si quieres que sea su chalán, voy a ser su chalán. Si quieres que yo sea el que lo haga brillar, lo voy a hacer brillar. Ahora la segunda parte es ¿quién es nuestro Isaac? Y aquí habla de una paternidad. No se me distraigan y tratemos de no platicar para que ya no va a estar muy largo. Ahorita ya te pasas y nada más quiero enfatizar qué es lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Quién es tu Isaac? Si se refiere a una paternidad, yo digo, pues yo ya no tengo papá, pero sí tengo papá espiritual, sí tengo un padre espiritual. ¿Quién es mi Isaac? Mi pastor. Y quizá mi pastor de repente no ve lo que yo puedo ver. Y en lugar de ayudarlo en su limitante, porque yo veo más de lo que él está viendo, le hago trampa y aprovecho la ceguera para tomar ventaja. ¿No habremos hecho eso? Con algunos jóvenes no habremos hecho de que, ay, mi papá no sabe
y yo le voy a dar la vuelta, porque él no sabe, el teléfono lo usa para hablar, teniendo internet todo el tiempo y no sabe. Yo le voy a dar vueltas, le voy a decir que estoy acá y estoy en otro lado, lo voy a engañar. ¿Cuántos hemos engañado a nuestros papás? Escúchame bien y no te niegues. Y yo lo hice con mi papá, yo le hacía trampas. Yo le decía que iba a un lugar y iba a otro. Y yo no sabía esto. Si yo hubiera sabido, no lo hubiera hecho, porque yo sí quiero la bendición de Dios. Pero ¿sabes qué hace Dios? Te deja que hagas lo que quieras porque nos dio libre albedrío. Pero no engañes a tus papás. No les veas lo ciego. Al contrario, si ellos tenían esa ceguera, lo que Él quiere es que tú seas su apoyo, que tú puedas ayudarle, y cuando llegue el punto en que Él tiene que tomar una decisión, aunque esa decisión vaya en contra de ti, tú lo ayudes y lo apoyes para que tome la decisión. ¿Qué hubiera pasado si Jacob le hubiera dicho a su mamá, pues no, mamá, yo no voy a hacerme pasar por Esaú? O vamos a suponer que lo hubiera hecho y que hubiera dicho, bueno, me hago pasar por Esaú, pero ya estando ahí, que le hubiera tocado el ver a su padre ciego, decir, ¿quién eres? Y él fingir y decir, soy Esaú. Yo hubiera dicho, no, papá, perdóname, hice trampa, soy Jacob. ¿Qué hubiera pasado? Le hubiera negado la bendición, se la hubiera dado a Esaú. Pero ¿cuál es la bendición que tú quieres? ¿La de la gente o la de Dios? Habríamos que meditar sobre eso. Yo creo que eso es algo para lo cual tenemos que entrenarnos. Yo de veras, cada vez que estoy preparando algo, Dios trata conmigo y lo trata de una manera a veces muy simple, muy sencilla, pero es cierto, y aquí hay testigos porque me pasa. Fuimos a comprar agua, ¿verdad, David? Y fuimos a comprar un garrafón de agua. Y entonces llegamos al Super 7 y compramos el garrafón de agua, salimos con el garrafón de agua y mi hijo amado lo echó en la cajuela del carro y pues llegamos a la casa, está a 2 cuadras, y cuando llegamos el garrafón estaba vacío. O sea, yo dije, una magia. No, estaba roto y se chorreó y se me mojó toda la cajuela del carro. Entonces yo dije, qué mala onda, me enojé, ¿verdad? Contigo, hasta regañé, hice ahí mi show y todo lo que quieras, no tan feo, pero sí algo. Y bueno, al otro día me fui al Super 7 y dije, pues se los voy a devolver. Voy a llegar y como no lo ven, y no estaba roto, o sea, nomás tenía un agujerón por ahí cascado. Entonces pues llegué y dije, vengo por un garrafón, y fui, lo puse ahí, lo metí ahí, agarré mi garrafón nuevo, pagué mis 35 pesos y me fui. Y entonces seguí preparando el mensaje y el Señor me dijo, ¿vas a hablar de no hacer trampa? ¿Y tú andas haciendo trampa? Y dije, pácatelas. Y entonces venía yo oyendo mi radio bien contento y pum, se ponchó mi radio. Pues sí, pues le entró agua, ¿verdad? Pero fue después de que hice la trampa con el garrafón. Entonces dije, no, pues me arrepiento, Señor, de mis pecados. Después, ayer en la noche, después de que regresamos del hospital, de dar eso que te dije, tengo que pasar a pagar mis faltas, ¿no? Regresé al Super 7 y llegué al chavo, le dije, oye, te quiero comprar un garrafón que tienes ahí que está roto. Lo saqué porque ahí estaba todavía. Y me dice, ¿para qué lo quieres si está roto? Yo te lo quiero comprar. Se quedó así como diciendo, está bien sonso, ¿verdad? Pero yo tenía que arreglarlo, ya no era la misma muchacha que estaba al principio. Pero a lo que me refiero es que a veces con trampas podemos ganar. Pero ¿queremos la bendición de Dios o queremos la bendición que nos ganamos nosotros? A mí me enseña Dios, y si no hago caso, entonces sí estoy completamente perdido. Yo tengo que aprender de la palabra. Si a mí la palabra no me enseña, entonces estoy perdiendo mi tiempo leyendo la Biblia. ¿Quién es tu Isaac? ¿A quién le estás haciendo trampa? A lo mejor es tu jefe en el trabajo. A lo mejor algunos tienen un trabajo donde dicen, ni se dan cuenta si saco copias, o si me llevo las plumas, o si me llevo las hojas, o si uso mal los recursos de mi jefe. Está bien ciego, no ve, él no se da cuenta, lo hacen todos, se sacan la mercancía, ¿no? A lo mejor hay inventario, no sé, yo veo a los que trabajan en empresa, ¿no habrá alguien que saque mercancía de la empresa? Pero si eres tú, pues no se vale, porque otra vez, ¿de quién quieres la bendición? ¿Quieres la de Dios? El jefe no te va a ver, el jefe está ciego, pero ¿se habrá dado cuenta Dios de que Jacob estaba engañando a su papá? Pregunto. Claro que sí. Y después Dios lo bendijo, le dio chance, Dios nos da chance, pero las cosas van a tener que tener una consecuencia. Por eso Jacob perdió después todo, porque todo lo que había ganado lo había hecho con trampas. Yo no quiero llegar a ese punto. ¿Quién es tu Lea? A lo mejor es la esposa, a lo mejor para mí es Dulce. Yo digo, pero ahora me gusta más ¿quién? Mejor no digo nombres porque si no vas a decir, cálmate, ¿verdad? Mejor no la riego. Pero no, pues sí, pero a lo mejor puedes tener ahí un póster y decir, es que mira, ¿quién? No digo a nadie, porque digo y luego me van a decir, estás viendo esa. No,
Vamos a olvidar, alguien del antiguo, del pasado, Mia Farrow, que ya hasta se murió creo, pero bueno, cualquiera, pero todavía pues ya está bien descompuesta, prefiero a Dulce, entonces no pasa nada. Pero mira, déjame decirte, hay personas, y lo digo con mucha tristeza, que tienen una esposa que Dios les dio, o un esposo que Dios les dio, y de repente andan viendo que hay otro que está de mejores bigotes, ¿verdad? O la otra tiene una mejor apariencia, y eso es bien malo para Dios. Lo que tienes, bendícelo. ¿Qué hubiera pasado si Jacob hubiera amado a Lea? La verdad, la vida le hubiera cambiado. Él aprendió al final, cuando soltó a su hijo Benjamín, lo último que tenía, ya no tenía nada, ya nomás le quedaba Benjamín, dijo, pues si lo tengo que perder, lo voy a perder, pero yo voy a alabar a Dios. ¿Sabes quién le hubiera enseñado eso 40 años o 50 años atrás? Lea. Lea hizo lo mismo, cuando ya no tenía esperanza y dijo, no me va a querer, aunque le dé una docena de hijos, no me va a querer, luego le volvió a dar más. Pero finalmente ella dijo, yo voy a alabar a Dios, ya me voy a quitar de cosas. ¿Quién es tu Lea? A lo mejor es el novio o la novia y uno anda jugando a engañar. Y si yo juego a engañar a mi esposa, pues qué feo, ¿no? Porque la estoy menospreciando, porque estoy despreciando lo que Dios me dio para bendecirme. Entonces tengamos mucho cuidado, hay algo que tenemos que cuidar. Y por último, cuando Dios nos da un Labán, ese es más fácil de hacerle trampa porque Labán era un tramposo. Pero ¿quién es tu Labán en la vida? Alguien que siempre te está engañando, alguien que siempre te está queriendo hacer trampa. Dice la Biblia, vente al teclado, ¿sí? Ya te iba a buscar en otro lado, ya te me iba a equivocar. Y con el micrófono iba a ser muy temible eso. Pero, ¿quién es el Labán? Es el que te engaña, es el que te hace trampa. Labán le cambió 10 veces el sueldo a Jacob. Y Jacob también le hacía tranzas. Cuando Dios te da un jefe que es difícil de sobrellevar, sírvelo. Bendícelo. Piensa que quizá esa persona va a ser la única persona que va a tener que lo puede llevar a Cristo. Pero si tú y yo le pagamos con la misma moneda con la que Él nos está tratando, a lo mejor esa persona se va a ir al infierno, porque tú y yo no quisimos ser bendición. A lo mejor es el de la tienda que nos vende kilos de a 900 gramos. Entonces nosotros le pagamos con algo que no sirve. Otra vez estaba yo preparando este mensaje, ya lo tenía, pero esta semana Dios volvió a tratar conmigo. Y siempre me pasa con mi familia para que no digan, ay, viene a contar historias que no existen, que son irreales. Dejó de arrancar la camioneta de mi esposa en las mañanas y la regañé, le dije, ¿qué le haces? Porque, a ver, ¿qué te pasa que siempre se descompone, verdad? Dejas las luces prendidas y por eso no arranca. Y bueno, pues le pasé corriente, me costó mucho trabajo porque andaba yo en otro lado y arrancó. Pero llegué y le dije, ya no dejes ese foco prendido, y ya le dije toda mi instrucción, y al otro día salgo y la quiero arrancar y no arrancó. Dije, ahora me regaño yo o qué. No, pues ya no estaba funcionando. Entonces fui al lugar donde venden las baterías. Dije, oye, pues está seminueva, tiene un poquito más de un año, y ahí dice que tiene 60 meses de garantía. Y me dijeron, sí señor, ¿cómo no? Deme su, ¿cómo se llama? No, la factura no, tiene una póliza. Dije, ¿qué es eso? Dijo, un papelito que dice, ¿tú crees que yo guardo esos papelitos? No lo tengo, pero ahí está la batería nuevecita y dice todo lo que trae. No, pues sin ese papelito no vale. Bueno, la factura, menos. Y entonces, pues, ¿qué hago? No, pues no vale su garantía. No me puedes hacer eso. Y me enojé, porque aunque ustedes no lo crean, tengo ahí algo de carácter. Le dije, ustedes están mal, ¿qué honran? ¿La garantía de la batería o un mugroso papelito así chiquito? Y me decía, pues no le puedo dar su garantía. Le dije, bueno, vamos a hacer una cosa, pero fíjate, todavía yo bien malo, Le digo, mira, ponme una nueva. Ya, de todas maneras, checaron esa, ya no servía. Me dijo, tienen que poner una nueva. Bueno, pues ponme una nueva. Digo, ¿qué pasaría si hubiera traído mi papelito? No, pues le costaría 700 pesos. Y como no lo traigo, ¿qué me va a costar? No, pues le va a costar 1,899. Dije, no, pues sí hay una diferencia, ¿verdad? Y le dije, bueno, pues pónmela. Y agarró la nueva y le dijo, pero de una vez te digo, te voy a pagar con un cheque que no tiene fondos, para que veas lo que se siente que te roben. O sea, yo te voy a dar a ti un cheque sin fondos. Me dijo, no, pues no se la puedo poner. No, me la tienes que poner. Bien buenos los muchachos, porque jóvenes, de veras, yo si hubiera sido ellos, a lo mejor me pego a mí, pero no, ellos fueron buena onda. Pues más jóvenes, más grandes y dos, pues sí me hubieran podido poner en mi lugar, pero no. Pues fue y me la puso.
Y yo dije, pues si no traigo ni chequera, yo no uso chequera. Entonces dije, aparte ando diciendo mentiras. Dije, pero se las tengo que hacer, yo no me puedo quedar con este robo que me acaban de hacer. ¿Era un robo o no era un robo? A ver, los que saben de derechos humanos, ¿eso está bien o no? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Pero está mal porque lo que debe tener garantía era la batería, ¿sí o no? Yo eso creo. Pero bueno, déjenme acabarles de contar mi historia. Entonces me subo al carro y dije, pues si les iba a dar un cheque sin fondos, pues mejor no les doy nada y me voy sin pagar. Y arranqué el carro, la camioneta, y me fui. De veras, me fui sin pagar. Dije, órale, para que vean, yo me hago mi propia garantía. Ustedes van a decir qué pastor tenemos, ¿verdad? Pero bueno, les tengo que decir porque si luego se los cuenta otro van a decir, ay, mira lo que hace el pastor. Mejor se los cuento yo para que no hablen mal de mí. Entonces me fui sin pagar y ya fui al banco y pagué lo que tenía que pagar de otras cosas, hice todo lo que tenía que hacer, pero el Espíritu Santo me hablaba y me decía, qué feo eres. Y yo decía, Señor, pero es que es lo correcto, o sea, estos me quieren, ladrón que roba ladrón, no dice tu palabra, no dice su palabra eso. Así que hay que leerla para que no vivamos con cosas que la gente dice. Entonces, bueno, regresé y le dije, ¿verdad? Se asustaron. Pero fue como 3 horas después. Y regresé y les dije, bueno, ya les vine a pagar. ¿Y qué, me van a hacer válida mi garantía? Dije, bueno, pues ahora, y saqué la tarjeta y les pagué. Y ya me cobraron mis 1,899 pesos, ¿no? Le dije, pero son bien feos, ¿eh? Esto me debió haber costado 700 pesos. Y les volví a decir que estaban mal, que yo era bien bueno y que ellos no recapacitaban, yo sí y ellos no. Le dije, si tuvieras al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te diría que no me robes y que me des mi precio exacto. Pero ya, les pagué y me fui, ya. Le dije, pero me llevo mi batería vieja que no sirve, porque no me voy a ir aparte sin la batería, y ya. Pero fíjate qué lindo es Dios, ¿no? En la mañana tuve que ir a otro lugar y ahí había un Battery Master. Dije, les voy a preguntar a ver qué onda, ¿no? Le dije, oye, aquí traigo esta batería, fíjate que ya no sirve. Me dijo, no, pues necesito revisarla. Dije, pues revísala, y la revisó, me dijo, sí, ya no sirve. Le digo, oye, ¿y no tiene garantía? Sí. ¿Y qué tengo que hacer? Nada, págueme 700 pesos y lleva la nueva. Le dije, oye, no tengo esa cosa del seguro, no importa, no tengo factura, no importa. Y dije, qué lindo Dios, ¿verdad? Entonces compré otra batería nueva. No, la llevé con estos cuates y les dije, oye, fíjate que pasó esto y esto y esto. No, pues perdónenos, señor, le devolvemos su dinero, devuélvanos la batería, y Dios me lo devolvió. Pero esto es una bobada. La verdad es que 1,000 pesos a mí no es que no necesite dinero, pero eso no me hace más feliz ni más infeliz. Simplemente es como Dios me muestra cuando yo estoy haciendo algo que su palabra es verdad. Dios me quiere bendecir. Dios quiere darme lo mejor. Si yo lo hago en mis fuerzas, me va a ir muy mal. Si yo lo hago con la palabra de Dios, si yo soy bendición. Mira, acabé compartiéndoles a los 2 muchachos, los 2 recibieron a Cristo. Yo dije, mira, todas las cosas ayudan para bien, hasta mis malas formas, porque la verdad me sentí bien feo salirme sin pagar. Yo no hago eso, pero tenía yo ganas de desquitarme. Pero la verdad que Dios siempre me enseña. Yo lo que quiero decirte es que no hagas trampas. Y si las llegas a hacer como lo hago yo de repente, y el Espíritu Santo te habla, no niegues al Espíritu Santo que haga la obra. Yo les pregunté a los muchachos, oigan, ¿y apuntaron mis placas? Me filmaron con la cámara, ¿qué me iban a hacer, no? Porque no me llevó el miedo, la verdad me llevó el remordimiento, el Espíritu Santo. Y me dijeron, no, pues nada, lo íbamos a tener que pagar nosotros. Dije, ¡ay, qué buena onda que regresé! La verdad que triste, ¿no? Haber perjudicado a alguien que no merecía ser perjudicado, porque ellos no son los dueños, son empleados. Pero qué triste, todavía peor hubiera sido que Dios detenga la bendición que tiene para mí, porque yo estoy buscando la bendición con mis fuerzas. Son ejemplos burdos, pueden ser mucho más grandes. Jacob le hizo muchas trampas a Labán. ¿Qué le pasó a todo el ganado que tenía? Si lees la Biblia otra vez, cuando sale Jacob de ahí, era riquísimo. ¿Cuánto era? Muy rico. Dice que cuando le manda un regalo a su hermano Esaú para calmar su ira, agarra lo que tiene a mano y eran 200 corderos y 40 camellos y quién sabe cuántos más paridas y no sé qué tantas cosas más. Y la verdad es que era riquísimo. Un poco de tiempo después, ¿qué tenía Jacob? Nada. Le manda a llamar y le dice, para que no te mueras de hambre en tu pobreza, vente para acá. Y Dios lo empieza a levantar. Y muere Jacob en un lugar que se llama Gosén.
No les recomiendo que vayan a Egipto, porque cada vez que la Biblia habla de Egipto, habla del mundo y de las cosas que no debemos tener. Pero ellos estaban en Gosén, en la tierra más rica de ese lugar, con toda la prosperidad, sin ninguna angustia, sin tener que hacer tantas cosas para poder vivir bien, y viendo a su familia crecer y prosperar. ¿Cuántos quieren ver a sus hijos crecer y prosperar y ser bendecidos? Esa fue la bendición que Dios le dio. De ese Jacob tramposo, al aprender y al recibir la bendición de Dios, surge una nación que es para nosotros hasta el día de hoy una gran bendición, Israel. Surge para nosotros lo más precioso que tenemos, que es Jesucristo. Te voy a volver a decir, Dios nos bendijo para hacer bendición, y quiero que veamos un pasaje más. Con esto vamos casi a cerrar. Y está en 2 de Pedro 1:3. Yo lo tengo aquí escrito. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué cosas nos fueron dadas? Todas las cosas que pertenecen a la vida. Somos bien bendecidos. En Cristo tú y yo tenemos más bendición que el hombre más rico del mundo. Tú y yo tenemos algo que no lo podemos comprar con dinero. No hay cantidad que valga para comprar la salvación. Y Dios nos lo dio de tal manera que lo podemos compartir y que podemos ser bendición. Primeramente tenemos que entender quién es nuestro prójimo. Cuando dijo el Señor: amarás a tu prójimo como yo te amo a ti. En el nuevo mandamiento, primero dijo: como yo les he amado. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero después nos dijo: como yo los he amado a ustedes. ¿Quién es el prójimo? Tu Esaú. Acuérdate siempre, tu Esaú. La persona que está cerca de ti, a la que le tienes envidia. Ten cuidado, no desarrolles la envidia. Bendice a esa persona y Dios te va a levantar y te puede dar un lugar más alto si Él quiere, y si no, no importa. Bendice a tus autoridades, a tu padre espiritual, a tu padre físico, a tus papás. Obedécelos. Es de verdad, no los engañes. Si tú engañas a tu papá o a tu mamá, la verdad no pasa nada, mija. Yo me descuido y estoy bien atarantado, no me doy cuenta. Pero Dios sí se da cuenta. ¿Y sabes qué es lo que hace Dios? Retiene tu bendición, no te la da. No lo hagas. Yo no lo estoy haciendo para convencerte a ti, mi amor. Tú puedes hacer lo que quieras. Dios es el que bendice. Y yo oro para que Dios bendiga a mis hijos. ¿Quién es tu Lea? ¿Quién es la persona que Dios tiene para ti? Y por último, ¿quién es Labán? ¿Con quién trabajas? ¿A quién le sirves? ¿A quién le puedes hacer trampa? ¿Con quién haces negocios? ¿Con quién haces tratos? Y si con todas esas personas que tienen contacto directo contigo tú eres bendición, déjame decirte, prepárate y abre tus manos, porque la bendición va a venir. La bendición va a llegar, te lo puedo asegurar. Bendice a tu esposa. Aunque hayan peleado mucho, aunque hayan tenido muchos problemas, bendícela. Yo he peleado mucho con Dulce. Pues si me peleo con los de las baterías, imagínate que no me peleé con la que vive todos los días conmigo. Pero la quiero más que nada. Dulce es mi compañera y será siempre mi compañera. Y yo puedo pelear, pero siempre trataré de protegerla y de bendecirla y de cuidarla. Mis hijos, pobres de mis hijos. De pronto soy muy regañón, ¿verdad, David? De pronto no paro y soy muy exigente, pero no es porque no los quiera. Los quiero con todo mi corazón, quiero lo mejor para ellos. Pero Dios me está llamando a componer cosas todavía en mí para ser un mejor papá. Y a ti también. No lo dejes pasar. No dejes que este mensaje sea un mensaje más. Cambia tu vida. Sé bendición. Dices: es que no tengo dinero. No se necesita tener dinero para bendecir. Pedrito, ayer ¿cuántas personas les hablaste de Cristo? A varias. ¿Tuviste que darles dinero? ¿Te costó dinero ser bendición? Algunos dieron cobijas, gracias a Dios. Otros dieron chamarras, gracias a Dios. Yo di unos sacos que tenía, muy buenos todavía. Mi esposa me dijo: esa chamarra no la has usado más que una vez. Pues qué bueno, por eso se la debo dar, porque necesito dar algo bueno. Pero más que darle a la gente que no conozco, que también lo tengo que hacer, primero tiene que ser en mi círculo. Herí a mi esposa, debo humillarme y pedirle perdón y decirle: me equivoqué. Heriste a tu esposo, pídele perdón. Arréglate con él y reconcíliense. Dios quiere bendecirte.
Dios quiere derramar su bendición sobre todos nosotros. Si haces tratos que no están bien, deshazlos. Corrige esto, pídele a Dios que te dé un corazón de bendecir. ¿Sabes por qué nos creó Él? Para que fuéramos bendición. El ejemplo más grande, el más hermoso siempre es Jesús. Yo te voy a decir, Jesús en la cruz, siendo oprobio, siendo el objeto de la burla y los insultos de una bola de gente que no merecían nada. Y Jesús todavía desde ahí los bendijo. Y dijo, Padre, perdónalos. No les tomes en cuenta esto. Por favor, perdónalos. Y bendícelos. Y la Biblia dice que Dios le dio un nombre sobre todo nombre. La bendición más grande que hay en toda la historia, de todas las historias de todo el mundo, es Jesús. Es el nombre sobre todo nombre. Ante ese nombre toda rodilla se va a doblar un día. Hasta los que dicen que no, hasta los que se van a quedar en el infierno van a doblar su rodilla, van a decir, perdóname por favor. Yo no sé, yo creo que Él es misericordioso y los perdonará. Eso ya es solo de Él. Pero, ¿por qué lo hizo Dios? Porque fue el hombre que nos mostró la forma de ser bendición. ¿Cómo bendecía a Jesús? Todo el que se acercó a Jesús fue bendecido. Todos los que le hicieron mal fueron bendecidos. Pedro lo negó. Jesús pudo haber dicho, no, tú ya estás descalificado, consigan otro. Judas mismo, yo no sé cómo fue el final de esto, pero si Judas se hubiera acercado a Jesús, Jesús, aún sabiendo que lo iba a traicionar, le dijo amigo, y le dijo, ve y haz lo que tengas que hacer. ¿Cómo actuamos tú y yo? Yo sí quiero ser bendecido, y yo sí quiero poner por obra lo que Dios me está enseñando. Y le doy gracias a Dios porque con ejemplos chiquititos, pero Él me enseña. Pero yo tengo que ser bendición. Yo tengo que ser reconciliador, yo tengo que ser pacificador, yo tengo que arreglar mis diferencias con la gente que está cerca de mí para poder bendecirlos, con actitudes, con amor, con calidad, con servicio. Y yo espero que tú también lo hagas. Y vamos a tener una iglesia muy bonita cuando hagamos todo esto. Vamos a poder ayudarnos, vamos a ayudar a los que tienen problemas y vamos a bendecirnos para hacer bendición. Y Dios va a derramar su gracia sobre nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero orar y te quiero animar a que hoy...